En el episodio anterior de esta serie sobre la historia del Rodadero, habíamos dejado a Rosa Yepes en el convento en Cartagena. Allá llegó siguiendo los pasos de su hermana Sixta, o más bien Sor Edelia, y la familia Yepes estaba feliz. 2 hijas sirviéndole a Dios. Pero muchas veces las cosas no salen como todos esperamos y las vainas pueden cambiar de un momento a otro. Resulta que estando allá en ese convento, Rosa se enfermó, se puso grave y las monjas, que no tenían maneras para atenderla, decidieron mandarla de regreso para Gaira. Mejor que sus papás se hicieran cargo de ella hasta que se recuperara. Y así fue. Rosa regresó a su casa y ahí, en medio de los cuidados y los mimos de su familia, empezó a mejorarse poco a poco. Por esos días, otra de las protagonistas de esta historia, Minga Hincapié, ya había terminado el colegio y estaba ennoviada con un man llamado José Antonio Yepes, más conocido en toda Gaira como Toño Yepes o Camorrín, hijo de Gregorio, un hermano de Rosa. Es decir, Minga estaba ennoviada con un sobrino de Rosa, de Rosita, la que había regresado enferma del convento. Vea usted. El destino volvía a juntarlas después de aquella vez en la iglesia de San Jacinto, cuando la una hacía la primera comunión y la otra era bautizada, tal como les conté en el primer episodio de esta serie. Por su parte, Julita Rodríguez todavía vivía en Barranquilla y ya tenía unos 15 o 16 años. Mientras que su abuela lavaba y planchaba para familias ricas de allá, su mamá había empezado a coser y ella la ayudaba haciendo los ojales y poniendo los botones. En las mañanas hacía arepas asadas y bollos de angelito para el desayuno, pero siempre hacía 10 o 20 de más para que su hermano se llevara para el trabajo esos y allá los vendía. En esos años, Julita conoció nada más y nada menos que a Amira de la Rosa, quien se acababa de ganar el concurso ese para escoger el himno de Barranquilla, y aunque Amira era mucho mayor que ella, las dos se sentaban junticas a hablar y a cantar, tal como lo recuerda Julita. Y me conocí con Amira de la Rosa, es la que compuso el himno de Barranquilla. Y entonces yo tenía el pelo por aquí, y ella cogía y me hacía dos trenzas, y me dice, ponte a cantar mejor, entonces me canté el señor himno de Barranquilla. Y lo cantábamos juntos. Y después de ahí otra canción de Gardel, de Tito Huizar, de Joaquín Pardavé, y yo cante. Y ahí Barranquilla, Procera. En cuanto al otro personaje de esta historia, Joaquín Borges Rubio, el man ya casado y viviendo en Santa Marta con María Barona, seguía yendo permanentemente a esa playa hermosa de la bahía de Gaira, de la cual estaba profundamente enamorado, y ya había empezado a hacerle unas mejoras. Poco a poco fue sembrando palmas de coco a lo largo de toda la línea de costa. Primero fueron unas decenas y después cientos y cientos de palmas que cuidaba como si fueran sus propios hijos. Así, por esos días ya habían nacido también sus 2 primeros hijos. Además, el man empezó a limpiar terrenos en la parte de adentro del costado norte de la playa, debajo de los trupillos más grandes. Acuérdense que esos terrenos, como dije en el episodio anterior, estaban llenos de matorrales espinosos, cactus, trupillos, cadillos, una vegetación de bosque muy seco, espinoso, casi imposible de penetrar. Así que el man hacía como unos claros en medio de ese bosque tupido para poder pasar ahí ratos a la sombra y no estar todo el día expuestos al sol de la playa. Y así cada personaje seguía con su vida, aunque lo que pasó en los años siguientes con cada uno de ellos cambiaría definitivamente y para siempre la historia de este pedacito de tierra Caribe y Samaria en El Rodadero.
Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina. Soy biólogo, pero sobre todo yo soy un man nacido a orillas del mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Antes de continuar con esta historia, quiero recordarles que pueden brindarme un apoyo a mi trabajo a través de la plataforma www.patreon.com/Del Caribe y otros tulipanes. Con esa ayuda que ustedes me brinden, podré seguir entregándoles más episodios con un contenido interesante para todos y de buena calidad. Agradezco de antemano a todas aquellas personas que se animen a darme ese apoyo. Episodio 64. Las primeras piedras. Serie El Rodadero, segunda parte. Volviendo a Rosa Yepes, su estado de salud mejoraba rápidamente y ya la familia estaba haciendo los preparativos para su regreso al convento en Cartagena. Pero una vaina era lo que pensaba y quería la familia y otra muy diferente era lo que el destino le tenía preparado a Rosa. Resulta que durante su convalecencia ella se sentaba todas las tardecitas antes del Ángelus, ahí enfrente a la puerta de su casa, y un día pasó un pelao gairero de nombre Alberto Fernández Manjarrés, que le metió conversación apenas la vio ahí sentada sola. Primero lo normal, que cómo se llamaba, que por qué estaba ahí solita, que qué le había dado, todo normal. Pues al día siguiente, a la misma hora, el pelao volvió a pasar y le volvió a meter conversación un rato. Y así pasaron los días en los que, sin darse cuenta, las conversaciones se hicieron más largas, empezaron a contarse vainas más personales. Por ejemplo, Rosa le contó que ella en poco tiempo iba a regresar al convento y tal, y él le contó que él también en pocos días tenía que regresar a Bogotá a terminar sus estudios de Derecho, de los que solo le faltaba hacer la tesis. Mejor dicho, esos eran unos encuentros de dos amigos, podríamos decir. Pero tanto va el cántaro al agua que al final esos dos se fueron enamorando y un tiempito después se ennoviaron. Al principio no tenían ni idea cómo iban a hacer con los planes que tenían para sus vidas. Ella con la jugada esa del convento y él con lo de la tesis y el grado de abogado. Así que por el momento decidieron seguir con las visitas que Alberto le hacía cada noche y se sentaban a hablar ahí frente a la casa, iluminados por la lámpara de petróleo que estaba colgada del marco de la puerta, y eso sí, siempre acompañados ya sea por la mamá de Rosa o por una de sus hermanas. Y ahí hablaban y hablaban hasta que el papá de Rosa gritaba desde adentro que ya era hora que ese pelado se fuera para su casa. En cuanto a Minga Hincapié, nuestro otro personaje, ella empezó a vivir en unión libre con Toño Yepes, con Camorrín, el sobrino de Rosa, y podemos decir que tenían una vida tranquila ahí en su casita en Gaira, en donde abrieron una tiendita. Empezaron con algo pequeño y poco a poco fueron ampliándola y surtiéndola mejor. Desafortunadamente, una gran inundación provocada por el río Gaira en esos días que llamaron dizque el ciclón, que causó muchos daños en el pueblo y, entre otras vainas, arrasó con todo lo de la tienda. Pero bueno, echados para adelante como eran ellos dos, especialmente Minga, volvieron a empezar y la montaron más grande y mejorada, casi como un supermercadito. Y en cuanto al siguiente personaje de esta historia, Julita Rodríguez, ella de Barranquilla se regresó para Ciénaga, donde vivía con su querido hermano Jorge Enrique, que estaba encargado de la distribución y venta de la Pepsi Cola ahí en Ciénaga y alrededores. Y Julita, ya con unos 23 a 25 años, no se quedaba quieta. Y un día decidió que quería aprender a manejar, así que le pidió a uno de los choferes que trabajaba con la distribuidora
que por favor le enseñara. El señor al comienzo no quería porque se podía meter en un lío con el hermano de Julita, pero cuando a ella se le metía algo en la cabeza no había quien se lo sacara. Así que le insistió y le insistió y le insistió hasta que al man no tuvo otra opción y empezó a enseñarle a manejar en esos camiones Ford grandes de la Pepsi Cola. Y la pelada aprendió rápido y a escondidas de su hermano empezó a transportar y a vender Pepsi hasta por los barrios de Ciénaga, por donde normalmente no se metían los camiones de la empresa, tal como ella misma lo cuenta en el cortometraje La Ruta de Julita. Yo aprendí a manejar en un camión de Pepsi-Cola de 150 canastas. Claro que escondía de mi hermano, pero un día me cogió pillada. Yo, ¿qué haces aquí manejando? Tú estás loca, ¿cómo te puedes manejar? No sé qué. Y regañó al chofer que me había enseñado. No, señor Jorge, es que ella quería aprender a manejar, yo le enseñé a manejar. Y sabe que es una cosa, que las ventas han aumentado. Porque ella se mete por los barrios más apartados. Si yo me metía a los barrios, desde las prostitutas, ya me iba a vender. Llegaba a los cabarets. Pepsi-Cola a la orden. Y se bajaban los ayudantes, entraban, sacaban las cajas, vendían. Y el dueño venía a mi carro y me pagaba. En lo que respecta a nuestro otro personaje, el señor Joaquín Borges, él siguió haciéndole mejoras a la tierra. A la larga, su idea era ocupar poco a poco esos terrenos que eran baldíos de la nación y algún día poder justificar cierta posesión ante el gobierno para que se los adjudicaran. Así que, además de sembrar palmas de coco que traía de un vivero por allá de Gaira y limpiar una parte del bosque espinoso ese para poder pasar allí los días, hizo también un pequeño huerto, sembró matas de yuca y empezó a tirar cercas vivas con cactus de 1 metro de alto y alambres de púas. Y después, con obreros que contrataba en Gaira, medio arregló un camino para poder pasar con su camioneta desde Gaira hasta ese lote ahí en la parte norte de la playa. Eso era más bien una trocha intransitable que atravesaba terrenos fangosos, salitrosos, matorrales llenos de espinas y culebras, cascabel por todos lados. Y que además, para poder atravesar la quebrada Tamacá, tenían que poner unos tablones que a cada rato se caían. Mejor dicho, tremendo camello ir de Gaira hasta ese lote allá en el rincón norte de la playa, al que prontamente los Borges Barona empezarían a llamar la Villa del Perpetuo Socorro. Y es que ya con esa trocha terminada, Borges empezó a meter materiales de construcción y así fue como por ahí a finales de 1948 inició la construcción de una casita en ese lote y después de una alberca de material para almacenar agua, no solo para consumo de ellos, sino también para regar y mantener vivo todo lo que iba sembrando. Pero volviendo ahora a Rosa y Alberto, el noviazgo empezó a tomar más forma, las vainas se pusieron más serias, así que Rosa, ante el dolor de la familia, tomó una decisión drástica. No iba a regresar más al convento, pues sentía que se estaba enamorando cada vez más y más de Alberto, y lo más importante, Alberto también estaba enamorado, y así como ella, él también decidió que la tesis podía esperar y que mejor se quedaba en Gaira cultivando el noviazgo con Rosita. Y para que le quedara claro a todo el mundo que esa era su decisión, el man empezó a buscar trabajo y rápidamente consiguió que lo nombraran secretario de los juzgados, de las oficinas de juzgados en Santa Marta, trabajo que, sin saberlo, iba a hacer por el resto de su vida hasta la edad de pensión. Una vez recuperada completamente de su enfermedad y ya como novia oficial de Alberto, Rosa empezó a pensar en alguna forma de ganarse la vida en una Gaira en donde no había muchas posibilidades de trabajo. Ella se había dado cuenta que a la playa de la bahía de Gaira, los fines de semana, llegaba gente a bañarse en el mar y a tirarse del rodadero de arena. No era mucha gente, pero uno que otro pasaba por allá. Así que una noche en la que Alberto la estaba visitando en su casa, le dijo que ella quería probar vender pescado frito allá en la playa los fines de semana. A él la vaina no le sonó ni 5. Esa vaina de que su novia fuera vendedora de pescado, no
no era lo que él estaba esperando. Pero pensó que era solo un embeleco de ella y que al día siguiente ya se le habría pasado. Pues hermano, al poco tiempo, a mediados del año 49, ya ella estaba instalada allá en la playa, al pie del rodadero de arena, debajo de una especie de enramada en la que tenía su caldero con el aceite hirviendo, en donde fritaba tanto los pescados como los patacones, lo que les daba a esos patacones un sabor, mejor dicho, tronco de delicia. Y como ahí no se conseguía más nada, pues la gente que llegaba a disfrutar de ese paraíso, tal como ella lo había pensado, empezaron a degustar sus pescados fritos y patacones de plátano o de guineo verde. Y la enramada inicial la cambió a las pocas semanas de haber empezado por 2 kioscos de techo de paja y piso de arena. Uno hacía las veces de cocina y el otro de comedor con unas bancas y mesas de madera. Para esos mismos años apareció también por allá el señor Jorge Díaz Granados Alarcón, y que en la década del 40 había tenido unos desvestideros o los bañitos que llamaban en la playa de la Bahía de Santa Marta. Pues él llegó a la playa de la Bahía de Gaira y muy cerca a los kioscos de Rosa construyó entonces un kiosco bien grande con techo de palma y con mesas y sillas de madera e instaló allí un restaurante en donde la especialidad eran las huevas de pescado fritas, imagínate tú, y naturalmente también pescado frito y patacones. Los domingos y los fines de semana eso se llenaba de samarios, amigos y familiares del señor Díaz Granados. A comienzos de la década del 50, Joaquín Borges, además de la casa y la alberca, ya había terminado también una pequeña capilla que dejó bendecir por el obispo de Santa Marta. Y en esa casa pasaban los fines de semana y era además una especie de embajada cachaca en Santa Marta. Lo que pasa es que, como ya les he dicho, don Joaquín, por su trabajo, tenía excelentes contactos en el interior del país. El man no perdía entonces la oportunidad para invitar a gente poderosa para que vinieran a Santa Marta a conocer ese pedacito de paraíso en donde él se había metido y el cual esperaba que se desarrollara turísticamente algún día. Allá llegaron, entre muchos otros, los Lara de Bogotá, los Caicedo de Cali, los Barco, Virgilio y Jorge de Santander, los Nieto Cano del Gimnasio Moderno de Bogotá y entre otros más, los Botero de Medellín, cuando Oki Botero, el famoso rejoneador de los años 80, era un peladito que tenía hasta una nana inglesa, imagínate. Mejor dicho, mucha gente de la pesada del país y todos eran recibidos y agasajados ahí, en la casa y en el kiosco grande que construyó el señor Borges y en donde de día descansaban en hamacas y en las noches se enfiestaban. Mientras los Borges Barona disfrutaban de su rinconcito paradisíaco con amigos y familia, el negocio de Rosa en el costado sur de la playa iba andando mejor y ya tenía 4 kioscos para atender a sus clientes, a los que recibía hasta con música en vivo del conjunto de pelados gaireros, entre los que estaba Elías Martínez, tal como yo les conté en el episodio 58 que se llama Santa Marta es tuya. Y el menú ya no era solo pescado frito con patacones o con yuca, sino que lo amplió y le metió sopa de pescado, arroz con coco y hasta arroz de tití, de chipi chipi, puras delicias del Caribe. Obviamente tuvo que contratar personal para que la ayudaran en la cocina, o lavando platos, o atendiendo a los clientes, y todo lo que fuera necesario. Cuando comenzó, siempre iba de Gaira a la playa en carro de mula y llevaba todos sus chécheres y todas sus cosas. Pero cuando el negocio creció, compró una camioneta Studebaker y contrató un chofer para que la llevara a hacer las compras al mercado de Santa Marta y todas las demás vueltas que tuviera que hacer. Rosa en poco tiempo se había convertido en toda una empresaria y el negocio solo crecía y crecía. Y ella, que era una persona bien ordenada y disciplinada, pensando en el futuro,
Empezó a comprar algunas propiedades en Gaira, lotes y casas. Mejor dicho, la vida había cambiado muchísimo para ella y cambió mucho más cuando Alberto un día llegó y ¡chas! Le propuso matrimonio. Y listo, mi hermano, el 10 de agosto de 1953 se casaron en la iglesia de San Jacinto a las 6 de la tarde. Y miren ustedes, como ya Rosa iba a cumplir 40 años, los gaireros, ya se imaginarán la lengua, hablaban sobre ese matrimonio, tal como lo cuenta don Gabriel Fernández Yepes, hijo de Rosa y Alberto. Que cuando mi madre se ennovió y posteriormente se casó con mi viejo, mucha gente acá en la tierrita le decían, carajo, a Rosita Yepes casi la deja el tren, casi la deja el tren. La gente no respeta y la gente no respeta. Pero bueno, ya casados, Alberto le insistió varias veces a Rosa que dejara ese trabajo del restaurante en la playa. Realmente a él nunca le gustó eso. Él sentía que su mujer no podía estar fritando pescado en una playa. En realidad, lo que no le cuadraba a él era que durante su trabajo en los juzgados se codeaba con abogados y jueces de renombre y como que le daba vaina aceptar o tener que decir que su mujer vendía pescado en la playa. Eso no le cuadraba. Papá fue un señor de saco y corbata, de mancorna, de pisacorbata, siempre bien plantadito. Entonces tenía un orgullo. Bueno, entonces las amistades de mi viejo, jueces de la República, magistrados, imagínate trabajando tantos años con el Poder Judicial. Entonces como que sentía cierta vaina que dijera, la esposa de Alberto Fernández frita patacón y vende pescado frito allá en la boca del río, en el Rodadero. Un señor tan orgulloso que hasta en su vestir, él no aceptaba que la ropa se la lavara cualquier lavandera. La lavandera de mi casa era la misma lavandera del doctor Jacobo Pinedo Barros, hermano de Miguel Pinedo Barros. El bordillito del pantalón bien sacadito, ¿no? Que mantuviera la línea, a pesar de que en ese tiempo no había lavadora, ni había planchas eléctricas, no era pura plancha de carbón, sí. Pero quedaba esa ropa impecable. Y siguiendo ahora con la vida de otro de los personajes, en este caso Julita, ese año 52 fue bien agitado para ella. Con 25 años, como ya les dije, estaba viviendo en Ciénaga. Y en febrero de ese año, el alcalde de Ciénaga decidió que la reina del carnaval sería escogida a través de unas elecciones en las que todo el pueblo cienaguero podría votar. Imagínate esa vaina. Pues entonces se inscribieron un poco de peladas de todos los barrios que empezaron a buscar votos y a ganar votos a través de bailar con la gente y bailar con todo y con todo, mejor dicho, todo tipo de música y con todo tipo de gente. Pues Julita primera, debo decir, ganó esas elecciones atípicas, ¿ah? Y fue coronada como reina del carnaval de Ciénaga por el gobernador del departamento, que era el cienaguero Manuel J. del Castillo. Hasta el día de hoy, Julita sigue bailando y cantando al recordar aquellos días de reinado. Querían 6 candidatas más por Julia Primera, dame 10 votos, 20 votos. Y bailaba, y te cogía, no, vamos a bailar un vals. Tararara, tararara, la, tarara, tarara. Oye, cuando me llevaban para el templete, iba a ir a montar un caballo, y yo, no, un caballo no. Estoy de Barranquilla, quien va en carroza. Entonces me consiguió un poco de carros de mula, y le pusimos flores y todo. Y me senté en uno, ¿no? Manejando el carro de mula. Y dice, ¡ay, la reina! Julia Primera! Porque no llegaba la corona de Barranquilla, que la corona la mandaron a hacer en Barranquilla. Y no llegaba la corona. Y me bajaron del carro mula. Cuando yo estoy, que me van a coronar, dice, un momentico, que acaba de llegar otra reina, otra candidata, vamos a ver. Entonces dice, no,
Yo no vengo que voy por mí, yo vengo a votar por Julia Primera. Y está ese pueblo afuera del pueblo. Y comienza que eso cuenta, pa. Viene Julia Primera, la reina del pueblo. Viene Julia Primera. La cumbia sienta que era, que se baila, se va a ver hola. Se baila que Santa Marta y se baila. Por su parte, Joaquín Bohórquez inició el trámite ante el Ministerio de Agricultura para que le adjudicaran la propiedad sobre esos terrenos en los que él ya llevaba haciendo presencia y mejoras durante varios años. Esperaba convertirse muy pronto en el propietario legal de toda esa inmensa y hermosa bahía de Gaira, incluyendo la playa, la planicie salitrosa y los cerros que la circundan. Mientras que ese trámite hacía curso en el ministerio y él presentaba documentos, fotografías, estudios topográficos y pruebas de presencia y mejoras, el 13 de junio del año 1953 ocurrió el golpe militar que inició la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. La situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares, pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas de la República han determinado hacerse cargo del gobierno del país. Joaquín Bohórquez pensó que esta nueva situación podría retrasar o quizás definitivamente echar para atrás toda su solicitud ante el Ministerio de Agricultura. Pero que va, las vainas siguieron su curso y es así como mediante la resolución 1616 del 13 de agosto de 1954, Joaquín Bohórquez adquirió la propiedad de todos esos terrenos. Para que ustedes se hagan más o menos una idea, los límites de esa propiedad eran más o menos los siguientes. La playa era el límite oeste. El límite sur era una línea recta perpendicular a la playa que iba por donde hoy está la calle 11, que es la calle 11 del Rodadero, que es esa que está entre el Hotel El Rodadero y el edificio Macondo. Y esa línea iba hasta más o menos el cerro en donde estaba hace años el restaurante Pescaribe. Ahí, esa línea, ese era el límite sur. Y en la parte norte, el terreno incluía el cerro ese donde hoy está el edificio Cascadas y toda la planicie donde está el laguito de la Escollera y toda esa vaina, grande. Y bueno, ya con esos papeles en sus manos, Joaquín empezó a pensar más en grande. Su idea era ofrecer el Rodadero a inversionistas para urbanizarlo, construir casas de playa con amplios andenes, zonas verdes, todos los servicios públicos, algo bien chévere. Así que inició trámites para que la empresa de energía llevara electricidad hasta allá. Su esposa y su hijo José, contado por él mismo, tuvieron que viajar a Barranquilla con toda la documentación para que Corelca, aunque no estoy seguro si se llamaba Corelca en esa época, de todas maneras la empresa de transmisión eléctrica que tenía sede en Barranquilla tirara una línea con transformador y todo para llevarle electricidad a su terreno. A todas estas, Rojas Pinilla había nombrado un gobernador militar para dirigir la reconstrucción de Santa Marta y del departamento del Magdalena, territorios que atravesaban una crisis económica debido a los problemas con el cultivo del banano y todo esto. Ese nuevo gobernador era el general del ejército Rafael Hernández Pardo, quien llegó a Santa Marta con mucho billete que la dictadura estaba dispuesta a invertir para el desarrollo de la región. Recién posesionado en la gobernación, Hernández Pardo empezó a reunirse con los políticos de por aquí y a hacer recorridos por todas partes para empaparse de las necesidades y de las posibilidades de desarrollo para la ciudad y para el departamento. Y ya se imaginarán ustedes, una vez llegó a la bahía de Gaira y el man vio esa belleza y ese mar azul, azul Tayrona como le llamo yo, esa playa larguísima de arenas blancas y finas, y vio a la gente tirándose muertos de la risa por el Rodadero, ¡chas! Al man enseguida se le debió prender el foquito con la idea de que ese sitio había que abrirlo al turismo.
Lo primero que hizo fue pedir que le hicieran unos planes para el desarrollo de Santa Marta y obviamente lo que incluía también ese sector de la playa de la Bahía de Gaira. Al man le dijeron que allá, en esa bahía, se podría construir de pronto un hotel bien bonito y lujoso y además un club de playa como esos que estaban empezando a montarse en otros destinos internacionales por esa época, como en Acapulco, en México, y que además se podrían urbanizar todos esos terrenos para atraer inversionistas nacionales e internacionales. Mejor dicho, tronco de plan bacano también. Y Hernández Pardo se montó de una en ese bus del desarrollo turístico de la Bahía de Gaira y de ese sitio que cada vez más empezaban a llamar El Rodadero. Y podríamos decir que ya casi iban a poner la primera piedra cuando al general le dijeron que la vaina del plan no iba a poder hacerse sobre todos esos terrenos porque una gran parte de ellos eran de un particular, de un tal Joaquín Bohórquez. Ese man, se imaginarán ustedes, primero que todo era un militar, imagínate, acostumbrado a que sus deseos y sus palabras fueran órdenes. Enseguida dijo que cómo así, que nadie se podía oponer a esos planes, que no le importaba, que de ahí había que sacar al que fuera, pero que su plan se hacía porque se hacía. Pero el general no la iba a tener tan fácil, porque Joaquín Bohórquez tampoco se iba a quedar cruzado de brazos. Por un lado, él tenía los documentos que lo acreditaban como propietario de gran parte de esos terrenos, y además, a esta altura del partido, ya él les había invertido muchísimo esfuerzo, tiempo, billete y trabajo físico. Para remate, en esos días ya había terminado la segunda casa que estaba precisamente en la esquina suroeste de su propiedad, es decir, donde hoy en día está el Hotel El Rodadero, en la calle 11 con carrera primera. Era una casita que Joaquín prestaba y arrendaba a amigos, familia, conocidos, gente de todo el país. Así que, como estaban las vainas, lo que se avecinaba era una confrontación dura y pareja entre un general de la República de Anapoima, Cundinamarca, y un man de Guaduas, también en Cundinamarca, echado para adelante, que no se iba a dejar quitar lo suyo así nomás. El desenlace de esta historia y lo que pasó con la vida de todos sus personajes lo conoceremos en el siguiente episodio. Y para que no se la pierdan, pueden seguir mi cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes o escucharme directamente en la plataforma de podcast que prefieran, Google Podcast, Apple Podcast y hasta en Spotify. Eso sí, buscando siempre del Caribe y otros tulipanes. Obviamente también pueden seguirme en mi plataforma www.patreon.com/del Caribe y otros tulipanes, a través de la cual, como ya les dije al comienzo, pueden darme un empujoncito que me permita seguir haciendo este trabajo. Para preparar toda esta historia, toda esta serie sobre el Rodadero, además de consultar documentos, artículos, fotografías, libros, planos, he conversado muchísimo con las siguientes personas: la señora Julita Rodríguez de Giraldo y su hijo Hernando Nano Giraldo, con el señor Gabriel Fernández Yepes, hijo de Rosa, con Héctor y Damaso Yepes Hincapié, los hijos de Minga, y con José y Cecilia Bohórquez Barona, los hijos de Joaquín y María. Para todos ellos, muchísimas gracias. Agradezco también a quienes se han suscrito en mi plataforma patreon.com/del Caribe y otros tulipanes. Gracias para quienes se han inscrito gratis y también, obviamente, para los que se han inscrito en los diferentes niveles de aportes. Los del nivel de chévere por $1 por mes, los del nivel de los bacanes por $3 por mes y el nivel de los pelados y las pelas por $5 por mes. Espero que pronto muchas personas más se animen, se suscriban y así me apoyen con este trabajo.
Soy Carlos Flores Urbina y esto es Del Caribe y otros tulipanes. Otra vez, muchas gracias por escucharme y chao.